¿cuál es el criterio que tienes respecto a lo que es este foro económico que se ha dado en Panamá, ¿no? Es el foro económico de la CAF. ¿Cuál es el criterio que tienes? Te escuchamos. Sí. Mucha retórica. No hay discusión de las reformas que la gente necesita, ¿no? Me refiero a las reformas que dan libertad al espacio económico de cada uno. No se ha hablado de eso, tampoco se ha hablado de la libertad económica para producir, la libertad económica para invertir, la libertad económica para prosperar. Y lo que digo es que mucha retórica, porque habló de cooperación, de integración, de multilateralismo, de transición verde, de seguridad compartida, pero no hablaron de la libre empresa, no hablaron de la apertura efectiva de los mercados, no se habló de las privatizaciones, no se habló de eliminar regulaciones absurdas, ni siquiera desmontar los ministerios inútiles, ni de derogar las leyes malas que hoy expulsan la inversión y el empleo. Es decir, hablaron cualquier otro tema menos lo que hace transformar a las sociedades, ¿no? Claro. Entonces, esta cumbre, este foro, simplemente es un desfile de expresidentes, mandatarios, burócratas, celebrando entre ellos lo que consideran es lo más importante, ¿no? O sea, el mismo guión de siempre, ¿no? La misma retórica, palabras grandes, compromisos, pero ninguna reforma real, ¿no? Cuando hablamos de que, bueno, me llama la atención cuando tú dices muchas retóricas, o sea, algo más de lo mismo. No se está llegando a querer hacer cambios estructurales, ¿no? Y tú hablabas, por ejemplo, de la libre empresa, que es fundamental, las inversiones, etcétera, ¿no? Que llegaría a que los países desarrollen. En ese contexto, ¿cómo podemos llegar a ser un continente que no seamos el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? O también como nos miran otros países hegemónicos como China, Rusia, nos miran también por nuestros recursos naturales. ¿Cuáles serían esos cambios, José Luis? Es que la realidad, la sartén lo tenemos nosotros por el mango, no va a venir de una burocracia internacional que nos va a decir cómo hacer prosperar los países. Muy mal haríamos si le escucháramos, ¿no? Claro. Tenemos ya los ejemplos de la OMS, ¿no? Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿qué nos dijo? Bueno, enciérrense todos, no salga nadie, nadie trabaje y miren a dónde nos llevó esas medidas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es lo que siempre ha dicho el liberalismo clásico. El liberalismo clásico dice, si tú quieres prosperidad, abre los mercados. Si tú quieres estabilidad política, reforma las instituciones. Y no es una cosa de que se ha dicho esto hace pocos años. Esto ya viene desde hace siglos, escrito por el mismo Adam Smith, siglo XVIII. Mm. Entonces no es una novedad. Lo que yo estoy hablando es algo que ha hecho a de los países grandes. Estados Unidos comenzó como un país agrícola y luego es lo que es, porque ha hecho la apertura de los mercados, un gobierno limitado a solamente tres funciones: justicia, seguridad y obras públicas. De manera que la CAF, cuando se reúnen, y yo digo retórica, es porque hablan más de lo mismo. Tal vez integren temas, ¿no? Que parecen ser del globalismo internacional, ¿no? La energía verde, que los alimentos, pero es puro romanticismo, eso no nos va a sacar del problema económico. El problema económico de nuestros países es que son países muy pobres, tenemos ingresos muy bajos y con eso no vamos a prosperar. ¿Por qué? Porque no se ha hecho las reformas liberales que debió haberse hecho en los 90. En los 90 se hizo lo que fue el consenso de Washington, pero nunca se terminó de hacer. En el Perú, por lo menos, nunca se terminó las cosas completas, siempre se dejó a medio camino. Es como un auto necesita reformas porque ese auto es de los 90. Nosotros hicimos la reforma, pero el auto ya se volvió viejo, pues, ¿no? Ya tiene más de 30 años y se necesita cambiar las llantas, se necesita cambiar el motor, se necesita
una nueva pintura en el auto, el cableado eléctrico también. Entonces hay que modernizar y para modernizar hay que hacer reformas. Y esas reformas, las que he mencionado, de abrir todos los mercados, derogarle las leyes malas que impiden el crecimiento, que impiden que la gente gane más. Esas reformas que se llaman reformas liberales es lo que hace falta. Eso no se ha discutido en la CAF. En la CAF lo único que se discute son los temas que a los burócratas les conviene para tener más reuniones en el futuro y tener más aire acondicionado en las reuniones de los hoteles y seguir tomando buenos cócteles, seguir viajando, haciéndose amigo de los burócratas y sus relaciones son de ese tipo. A ellos no les interesa realmente hacer estas reformas porque porque simplemente no quiere que los países no dependan de ellos. Más bien, quieren que dependa de ellos para seguir hablando de estas, digamos, estas nuevas capas regulatorias, ¿no? Porque ahora se hablan de la energía, los alimentos, los minerales, las rutas logísticas. Y para eso necesita que los ministerios coordinen, las agencias regionales, declaraciones conjuntas. Entonces, todo eso pasa por sus manos. Y lo que menos van a proponer son eso que acabo de decir, privatizaciones, desregulaciones, eliminaciones de leyes malas y que los gobiernos cambien su dimensión de gastos, pasando de lo que actualmente gasta a menos gasto y concentrándolo más en donde sí se necesita, que es justicia, seguridad y obras públicas. ¿no? Que es también la concentración del poder en términos ya políticos. En ese contexto, ¿se podrá tener la soberanía de los países, de los gobiernos? ¿O habrá mayor injerencia? ¿Cuál es tu punto de vista, José Luis? 3 minutos, por favor. Bueno, hay que tomar distancia prudente de estas organizaciones. Lo planteo así para que se entienda mejor. Los países deben primero establecer cuáles son esas organizaciones que ponen el orden y no las que arrancan la soberanía. Claro. Cuando digo las que ponen el orden, por ejemplo, las que tienen que ver con los espacios aéreos. Así como el tránsito es orden, cuando hay policía de tránsito es para poner orden, también tenemos en el escenario internacional organizaciones que ponen orden. Justicia y de igual manera. Cuando no se hacen reformas, las entidades internacionales vendrían a ser la última instancia que te queda como ciudadano para acudir y hacer justicia donde en tu país no lo puede hacer. Y el otro orden son las de infraestructura. Por ejemplo, aeropuertos, que deben tener pues un mínimo de coordinación internacional para que los vuelos entre una capital o una ciudad de un país X contra otro país X encuentren la misma homologación de reglas, así como sabemos la regla de tránsito, también hay reglas para construir aeropuertos. Es decir, orden. En ese orden, ahí es algo importante que haya coordinación de los países a nivel de gobiernos. Pero cuando hablamos del otro grupo de organizaciones, y ahí viene el globalismo, es cuando te dice la OMS, la OMC, Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Internacional de Trabajo, la UNESCO, etcétera, la UNICEF, qué políticas deben ser iguales en todo el mundo. O sea, en otras palabras, lo que tú digas internamente no tiene valor para nosotros a nivel internacional. Y ahí es donde uno, como gobierno, por hacerle caso a estas organizaciones que he mencionado, pierde la soberanía, pierde las políticas públicas y se somete a la voluntad de los burócratas que se encuentran en Washington, en Bruselas, en París, que son los que dictan desde ahí, sin ser elegidos, cuáles son las leyes que deben aplicarse en nuestros respectivos países. Entonces, las políticas públicas que un gobierno lo trata de implementar es letra muerta, porque tienes que ver que los convenios internacionales, que la organización internacional dijo A, tú tienes que estar sometiéndote a esa, digamos, reglas. Entonces uno tiene que tomar distancia prudente. ¿Qué significa? No aislarse en el sentido de yo no quiero saber nada con el mundo, pero tampoco
hacer lo que te digan desde afuera. Entonces Claro. uno tiene que tener una soberanía como gobierno, ¿no? Luis, ¿cuál sería tus palabras de reflexión, ¿no? Hacia la sociedad sobre este tema? Sí, bueno, hay que retornar a la agenda que se dejó de hacer en los 90. Hay que continuar con el esfuerzo de realizar reformas liberales para darle a todos los ciudadanos de nuestro continente esa oportunidad perdida para que tengan ingresos altos y que los precios bajen, no que suban. Eso se llama deflación y eso se puede obtener volviendo al patrón oro, es decir, un sistema monetario basado en los metales preciosos, en este caso el oro, haciendo reformas, eliminando monopolios, abriendo los mercados. Entonces vamos a tener una mejor oportunidad de prosperar, ganando más, vivir mejor, encontrando empleo. Y eso se hace realizando reformas liberales. Esa es la salida, esa es la propuesta y sí hay esperanza siempre que hagan su trabajo los congresistas de derogar todas las leyes malas para que hagan posible ese nuevo porvenir que todos buscamos. Gracias, José Luis, ¿no? Qué excelente, tenemos que salir, no hay otra ya que el socialismo del siglo XXI o el socialismo antiguo, clásico, como podamos, nunca ha tenido en la práctica esa objetividad.